Bien, amigos, vamos a tener una entrevista muy interesante porque ayer justamente en el Congreso de la República, en horas de la noche, se ha ratificado el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, del Perú, Colombia y la Unión Europea, y este es un paso importante en nuestro vínculo comercial con los países de la Unión Europea. Yo recuerdo haber asistido hasta en 2 eventos, me parece, si mal no recuerdo, uno de ellos en Maastricht, promovidos por la Comunidad Europea, para ver sobre cómo evolucionaba la economía, y estuve ahí justamente hace algunos años atrás conociendo los detalles de esta suerte de unión de países europeos que en este momento tiene importancia en el contexto internacional. El embajador y también jefe de la misión de la Unión Europea en nuestro país, el señor Hans Halden, está con nosotros y le damos la bienvenida porque es una presencia aquí en Radio Nacional importante para nosotros porque va a darnos a conocer los detalles de cómo evoluciona justamente este proceso, el proceso de las relaciones comerciales con nuestro país. Y la plataforma de noticias, a la cabina de Radio Nacional, ahí están ya desarrollando importante información. Adelante, don Alberto, a gusto. Muchas gracias, Jennifer. Efectivamente, queridos amigos de la plataforma de noticias de TV Perú y Radio Nacional, a todo el país. Estamos aquí con la presencia en los estudios de Radio Nacional del señor embajador de la Unión Europea en nuestro país, Hans Halden, que nos va a contar sobre todo este proceso que ha significado que ayer justamente en el Congreso de la República se ratificara el Tratado de Libre Comercio de nuestro país con la Unión Europea. Señor embajador, bienvenido a Radio Nacional y a TV Perú. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Muchas gracias. El significado un placer que tiene, de estar aquí. Muchas gracias para nosotros. Igualmente, el significado que tiene para ambos, tanto para Europa como para nosotros, este Tratado de Libre Comercio. Es muy significativo, porque es un tratado que da un muy libre acceso de los exportadores peruanos a la mayor mercado del mundo. La Unión Europea es la mayor economía del mundo y es el mayor socio comercial del mundo también. Y ahí Perú tiene este gran acceso a este mercado con productos que son interesantes para los consumidores peruanos. La Unión Europea es un bloque económico. Tenemos una política de comercio común. Entonces hemos negociado este acuerdo como un bloque. Entonces ha sido una negociación entre Perú, Colombia y la Unión Europea. Y ahora ayer, el Congreso votó con unanimidad, que ratificó con unanimidad, que es un signo extremadamente positivo y grato para nosotros, para la opinión pública europea también. También tal vez por la imagen del Perú es importante, porque yo pienso que la imagen del Perú es importante también para los consumidores europeos. Ahora, ¿cómo ve usted a futuro este tratado, digamos, en el contexto de una crisis en la que está viviendo Europa, que justamente se dé en este momento? Yo no pienso que la crisis va a tener un gran efecto en el comercio entre nuestro bloque y el Perú. No me parece claro que es posible que la exportación peruana no va a crecer tanto como crecería si la Unión Europea estaba en una buena condición. Pero hay que ver también que la coyuntura es un periodo y vamos a tener un año 2013 difícil con un crecimiento extremadamente modesto, pero a partir de 2014 pensamos que habrá otra vez crecimiento europeo y que vamos a combatir el desempleo, que es el problema principal, a partir de 2014. Ahí pienso que las perspectivas son muy interesantes para actores peruanos para crear empleo en Perú. O sea, aparte de la implicancia que tiene este tratado de libre comercio, hay que destacar un hecho, que justamente el Premio Nobel de la Paz ha sido otorgado a la Unión Europea por su realmente labor
de acercamiento con los pueblos, y creo que este Tratado de Libre Comercio, que tiene obviamente el ámbito estrictamente comercial, con un bloque tan importante como ha señalado el embajador, permitirá que muchos connacionales que ya están viviendo en Europa se sientan un poco más seguros, ¿no es cierto? Sí, este acuerdo tiene una implicación más que puramente comercial. Tenemos, por ejemplo, un capítulo sobre desarrollo sostenible. Es un capítulo muy importante. Trata de respeto medioambiental y respeto de derechos laborales. Por ejemplo, un consumidor europeo quiere comprar un producto, quiere saber que el producto no fue producido por niños, pero por trabajo decente. Y con respecto al medio ambiente, pienso que muestra que el comercio importante de sí, otra parte, y además hay una cláusula sobre derechos humanos muy importante también. Sí, entonces es muy amplio y también habla de servicios, compras públicas, competición, derechos propietarios, propiedad intelectual. Es muy amplio el acuerdo. Así es, amigos. El canciller de la República, Rafael Roncagliolo, justamente ha destacado la aprobación en el Parlamento Europeo de todo esto, y además lo que ayer se ha sellado prácticamente, lo del Tratado de Libre Comercio. Queremos agradecerle a TV Perú por esta señal que nos ha permitido compartir las importantes declaraciones del señor embajador de la Unión Europea, Hans Helden, aquí presente en los estudios de Radio Nacional. Y por cierto, Jennifer, en cualquier momento nos volvemos a enlazar con todas las noticias y la agenda que compartimos con TV Perú. Muy buenos días. Gracias, don Alberto. Augusto, pues una serie de beneficios y exigencias a los cuales pues los empresarios peruanos deben de prestar atención tras la aplicación o la implementación de lo que será pues el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Buenísimo. 8:45 de la Muy bien. Continuamos con el señor embajador. ¿Cuánto tiempo tiene acá, señor embajador? Yo tengo 3 años. 3 años ya. 3 años ya. ¿Conoce Machu Picchu? ¿Conoce la Amazonía? Sí, claro, conozco Machu Picchu. ¿Usted se ha criado ya? ¿La comida qué le parece? La comida es ganado, pues, un premio sí, mundial, me dijeron aquí que ganó un premio de culinario, ¿no? Un premio de... A nivel mundial. Sí, yo digo a todos mis amigos, vengan aquí para aprovechar el ceviche. Vamos a cambiar un poquito para que la gente lo conozca más de cerca, señor embajador. ¿El ceviche le gusta a usted? Ceviche es tal vez usted, su nacionalidad es... Usted es de Suecia, ¿no? Sí, soy sueco. Y allá no acostumbran a comer pescado crudo, ¿sí? Sí, tenemos esta costumbre, pero no se llama ceviche, se llama sil. Ah, sí, ya. Viene de un tipo de anchoveta grande, pero es hecho en una otra manera, con un poquito de azúcar. Ajá. El sil sueco que se come en la Navidad, mucho. Es un pescado crudo, pero con dill y sabores, cebolla, pero con un poquito de azúcar también. Es nuestro plato nacional. Es un poquito parecido a ceviche, relativamente parecido a ceviche. Es una manera de conservar, que viene de las épocas anteriores, de conservar el pescado. ¿Y qué otras actividades promueve su representación, señor embajador? ¿Qué otras actividades promueve para acercar a la comunidad europea con los países, en este caso con el Perú? Sí, tenemos un diálogo político con la sociedad peruana, con el gobierno peruano sobre todo, con reuniones regulares en diferentes niveles. Es un diálogo continuo donde hablamos, por ejemplo, de asuntos bilaterales, cómo podemos acercarnos uno a otro, pero también de asuntos internacionales, porque como Perú es un actor en la escena internacional, en Naciones Unidas, en las negociaciones sobre cambio climático, tenemos este diálogo muy amplio con el gobierno de Perú, sobre todo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, naturalmente. La Unión Europea ha seguido, digamos, de alguna manera, el crecimiento económico que está viviendo el Perú en estos momentos. Bueno, sabemos, es muy obvio que Perú está pasando por un periodo muy positivo. La imagen de Perú es muy positivo, más y más positivo, después tal vez de una historia un poco más complicada algunos años atrás. Y es algo que estamos notando. Perú es muy atractivo como mercado,
como actor, pero también como socio de discusión. Y ahora yo pienso, por ejemplo, que si hablamos de un asunto multilateral, que es cambio climático, tenemos un diálogo bastante estrecho y aún mejor, tenemos una visión bastante parecida. La Unión Europea está en frente de luchar contra las consecuencias de la calentación del mundo. Es decir, estamos ahora llegando a una calentación de 4 grados si no hacemos algo. Y va a afectar a Europa y también va a afectar Perú seriamente. Sí, embajador. Y ahí discutimos estos asuntos y apreciamos el papel bastante progresivo del Perú en estas negociaciones sobre cambio climático. Es un ejemplo de un asunto donde tenemos una visión parecida. ¿Y en qué proyectos específicos hay la cooperación de ustedes? Por ejemplo, sus cooperantes, ¿en qué proyectos? Tenemos una amplia cooperación. Tenemos el mayor proyecto que tenemos. Es un proyecto de más que 60 millones de euros, la contribución europea. Sí. Después hay una contribución peruana. Es sobre nutrición de niños. En Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, las 3 regiones más pobres del Perú, nutrición para niños. Y este programa es un apoyo al presupuesto del Perú. Y así hemos ayudado a Perú a hacer una reforma de su política de salud, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Salud. Y yo he visitado Apurímac y Ayacucho y he visto de cerca estos centros de maternidad, esos centros que dan información a las madres cómo dar nutrición a los niños. Y estamos midiendo el progreso. Entonces, pagos, cuando alcance una meta, un objetivo, hacemos el próximo pago. Su resultado, un presupuesto por resultado. Bueno. Y este proyecto ha sido notado internacionalmente como un proyecto particularmente exitoso. Señor embajador, este es el mayor proyecto. Tenemos varios otros proyectos también. Hay otro tema que también siempre hemos escuchado, que hay la colaboración de la Unión Europea en la lucha contra el narcotráfico. También hay una acción. Sí, tenemos acciones. Tenemos un proyecto en Satipo que empezó hace pocos meses. Es un gran proyecto también, principalmente para ayudar a los campesinos de tener una actividad alternativa a la producción de coca. Y muy amplio también sobre propiedad de la tierra, sobre asistencia técnica, sobre varias cosas. En Satipo, una región muy cerca de la zona Vrae. Estamos ahora en formulación y discusión sobre un programa muy amplio de más que 30 millones de euros. También un apoyo al presupuesto específicamente para apoyar la estrategia antidroga del Perú, que fue aprobado el principio de este año. Ahora, por lo que le escuchamos, usted conoce in situ la realidad, usted viaja permanentemente, ¿no es cierto? Bueno, no ve suficientemente. La realidad, da el informe correspondiente a la Unión Europea. ¿Cómo es que se hace ese entronque, ¿no es cierto?, para este apoyo que da la Unión Europea en estos casos específicos? ¿Puede explicar un poco más que es usado en tronco? Claro, ¿cómo es que ustedes logran conectar la información que tienen con el Estado para, digamos, la ayuda que prestan luego? La condición del Perú, claro, todo tiene que ser es resultado de un diálogo. No vamos a venir así y vender nuestros proyectos. Vamos a dar apoyo a lo que los peruanos formulan como asunto. Y ahora hemos entendido que esta estrategia antidroga es alta prioridad para Perú, porque es una lucha contra criminalidad, contra lavado de dinero y claro, tráfico de droga. Y así es prioridad peruano, entonces es prioridad para nosotros. Y como hemos tenido fondos disponibles, queríamos apoyar esta estratégica, y no solamente en producción alternativa, pero también en otros temas
apoyo a la aduana, apoyo contra el control fronterizo, etcétera. Señor embajador, en síntesis, digamos, usted calificaría de altamente positiva toda esta vinculación, no solo a partir del TLC, del Tratado de Libre Comercio, sino toda esta historia, larga historia de relaciones, ¿no es cierto?, desde la creación de la Unión Europea con nuestro país, ¿no? Hay una larga historia. Hay una larga historia, y yo siento, ayer de la noche hemos tenido un debate que yo he manejado con varios embajadores de los Estados miembros, con un público peruano, y hemos preguntado qué significa la Unión Europea para ti, qué ha significado el Premio Nobel de Paz para ti. Entonces fue muy interesante comprender que hay tantos peruanos con vínculos muy estrechos con países con de Europa. Europa. Y yo pienso que ahora, con lo que tenemos ahora, va a ser aún más estrecho. Yo, por ejemplo, permítame modestamente que le diga, pero yo he trabajado 42 años en una empresa italiana, ¿no es cierto? La agencia de noticias ANSA. Ah, ok. Claro, he sido apoderado de la agencia y tuve casi al final la suerte de recibir la distinción del presidente Ciampi de Italia, ¿no? Que me reconoció como caballero oficial de la República Italiana, porque me hace sentir más ligado, no solo a los italianos, que como usted me ve en mis ojos, de italiano no tengo absolutamente nada, ¿no es cierto? Pero no, hay ni la corbata, pero yo agradezco ese reconocimiento que hizo el presidente Ciampi de Italia en su momento, cuando me otorgó la condecoración y me dijo que era, a partir de ese momento, caballero oficial de la República Italiana, lo que nos liga directamente, ¿no es cierto?, justamente con los países europeos. Muy bien, embajador, ha sido un gusto, un honor tenerlo aquí en los estudios de Radio Nacional, porque la verdad que mantener esta relación con un bloque económico tan importante, ¿no es cierto?, como lo que ustedes integran y lo que usted representa, nos da no solo seguridades de que en el ámbito y en el marco internacional andamos bien de la mano, ¿no es cierto?, buscando no solo la paz y el progreso, sino el bienestar para cada uno de los pueblos. Por eso que eso es importante. Y tal vez lo más importante en todo eso es que ahora Perú es una democracia, cierto, donde se respeta los derechos humanos. Eso es si no era eso, no era posible esta relación. Hay que señalar que en todos los documentos de la Unión Europea siempre se destaca el tema de derechos humanos, ¿ah? O sea que cuando hay convenios, cuando hay acuerdos, se exige que el país con el que se suscribe un convenio tenga muy claro la defensa de los derechos humanos, cosa que nosotros es una cuestión principista aquí en Radio Nacional y para quien habla. Si no respetamos los derechos humanos, no nos respetamos los ciudadanos del mundo. Muchísimas gracias, señor embajador, por su presencia. Ha sido usted muy amable, ¿eh? Muchas gracias por permanentemente estar aquí. Estaremos, ¿ah? Usted será un por favor, de Radio Nacional. Con mucho gusto. De acá se va a tomar su desayuno criollo. Desayuno y su pan con chicharrón. Su pan con chicharrón, con su tamalito verde seguramente. ¿El desayuno le gusta la comida peruana de desayuno o no? ¿Qué ha probado? Sí, me gusta hacer ceviche, sí. No, en desayuno. ¿Está con familia usted acá? ¿Usted tiene su familia? Sí. Ya, seguramente viajará por todo el territorio nacional viendo el seguimiento de las obras que tiene la Unión Europea. En fin, ya sabemos entonces, amigos, que el señor embajador Hans Halden será el interlocutor, uno de los interlocutores importantes de la Unión Europea aquí en el Perú para Radio Nacional y TV Perú. Muchas gracias, señor embajador. Muy buenos días. Otra vez. Muchas gracias.